Hola, hola, hola. Mi nombre es Jessica. Yo soy Nancy. Yo me llamo Verónica. Entonces, hoy es 22 de septiembre. Es el Día de la Educación para Sordes. Me gustaría invitar a una persona sorda para hacerle una entrevista. Ella trabajaba en las escuelas Airolo y Mañasco. Trabajó en Mañasco hasta que se jubiló. Ahora le quiero preguntar, anteriormente, ¿cómo era la escuela de sordes? ¿La lengua de señas estaba presente? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo empezó la enseñanza bilingüe adentro de las escuelas? ¿En qué año? ¿Y cómo se fue transformando desde aquella etapa hasta la actualidad? Me encantaría que nos cuente, durante todos estos años, cómo se fue modificando la educación de sordes. Hola, ¿cómo están? Esta es mi seña personal. Me llamo Silvana. Soy una persona sorda y hace mucho tiempo atrás trabajaba como profesora en la escuela Irolo. También trabajé en Mañasco. Y estaba recordando, la primera vez que entré a trabajar en Airolo fue en el año 1987. Sí, me acuerdo. En ese tiempo yo enseñaba cerámica. Anteriormente había estudiado y me había recibido como profesora. Así que durante 2 años estuve enseñando cerámica en Airolo. Después me casé, quedé embarazada, tuve mi primer hijo y dejé de trabajar para cuidar a mi bebé. Después de años volví a la escuela Irolo en 1999, pero no enseñando cerámica, sino lengua de señas argentina. Eso fue hasta el 2012, cuando trasladé mi cargo a Mañasco, hasta que en 2016 me jubilé. Les cuento de cuando era chiquita y adolescente. La primaria y la secundaria las cursé en escuelas de oyentes. Y no tenía compañeros sordos iguales a mí. Nadie hablaba lengua de señas. Los docentes tampoco. Yo los veía hablar y me sentía sola, aislada, sufría mucho. Antes era así. Cuando terminé la secundaria, mi ilusión era ser docente, me encantaba ser docente. Entonces fui y me anoté en el profesorado de cerámica. Asistí durante 5 años. Iba todos los días. Hasta que en el último año, cuando me estaba por recibir, me dijeron que no. Me negaron el título porque había una ley que decía que las personas con discapacidad no podían ejercer como docentes. No pude comprender cómo, después de todo lo que había estudiado, me negaban el título. En aquel entonces, en la Argentina, había un gobierno militar que había prohibido que las personas con discapacidad fueran docentes. Yo luché mucho y protesté hasta que al final me dieron mi título de profesora de cerámica en el año 1984. Ya con mi título, contenta, fui a trabajar a las escuelas Airolo y Mañasco. Me encantaba mi trabajo, estaba muy entusiasmada. Durante 2 años enseñé cerámica. Pero si bien los chicos eran divinos, estaban alegres y conversaban entre ellos, yo veía que las maestras en las aulas
tenían una forma de enseñanza muy diferente a lo que yo había conocido en las escuelas de oyentes. Los contenidos se repetían a través de los grados. Por ejemplo, en cuarto, quinto, sexto grado volvían a repetir los mismos temas. El método de enseñanza era a través de la voz. Repetían oraciones, verbos, oraciones de nuevo. Yo veía que en las escuelas oyentes avanzaban y tenían variedad de materias como geografía, ciencias naturales, historia, matemáticas. En comparación, la escuela de sordos tenía un nivel muy bajo. Y yo me di cuenta por qué era. En la escuela de sordos faltaba un punto fundamental: el idioma, la circulación de la lengua de señas. Terrible. Me di cuenta de que esa era una traba muy fuerte. Y me dolía que fuera así. Antes era así. Me di cuenta que en la escuela de sordos todas las oraciones se enseñaban oralmente. El método de enseñanza era oralista. Después de mucha lucha, poco a poco, se fueron incorporando compañeros sordos. En Airolo a la mañana había 2, luego 3 y 4. A la tarde y en el vespertino ocurrió lo mismo. En el Mañasco también. Cada vez éramos más. De a poco, con mucha perseverancia, se fue ampliando la planta de compañeros sordos para la enseñanza de la lengua de señas, luchando también para que dentro de la formación de docentes para sordos estuviera la enseñanza de la LSA y que se pudieran enseñar todas las materias y así poner la enseñanza de las personas sordas y oyentes al mismo nivel. Es muy importante la LSA, contar cuentos en LSA, contar la historia de la República Argentina y del mundo en LSA, enseñar geografía, matemática, historia en LSA. Muchas cosas. Permite activar el pensamiento, expresar emociones y sentimientos, porque la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Algunas leyes se derogaron. Por ejemplo, esa ley que prohibía que las personas con discapacidad o sordos se recibieran de docentes se anuló. Con mucha perseverancia y estudio, una persona sorda puede recibirse y ser docente. Eso por un lado. Otra cuestión es que antiguamente, por ejemplo, cuando yo nací, mis padres cuando era bebé no me llevaron a un control auditivo, no se hacían. Ahora, apenas nace el bebé, le hacen un estudio para saber si escucha o no y le informan a los padres si es oyente o sordo. Si es sordo, debe hacer tratamientos. Pero la ley ahora señala que al revisar a un bebé al nacer, si es sordo, debe realizar tratamientos. Y con eso se refiere, por ejemplo, a la colocación de audífonos, la reeducación vocal y cosas así. Pero hay algo que falta en esa ley, que no dice que la mamá y el papá deben aprender lengua de señas para poder comunicarse con su bebé. Tienen que comunicarse en lengua de señas y aprender acerca de la cultura visual. En la ley en ningún lado habla de esto. Entonces, falta un largo camino y hay que seguir trabajando y luchando para modificarla y que diga que la lengua de señas es fundamental para el desarrollo cognitivo de un bebé. Otra cosa que yo viví de chica y de joven es que cuando veía el noticiero no podía saber qué decían, qué pasaba en el gobierno, o si había sucedido un asesinato, o temas referentes a la economía, no tenía ni idea. No había subtítulos, ni un recuadro con intérprete. Antes eso no existía. La nueva ley, ahora gracias a la lucha, establece que debe haber un recuadro con la intérprete. El recuadro debería ser más grande, pues siendo pequeño no se ve bien. Eso dice la ley, pero no se cumple. Falta estudio, investigación y lucha. Falta un camino.
Pero bueno, antes no existían los subtítulos en las películas. Eso existe ahora. Y es gracias a la lucha de las personas sordas y personas amigas. Gracias a la comunidad sorda son derechos que se han conquistado. Poco a poco fue cambiando la educación para los chicos sordos, así en Argentina como en muchos países del mundo. Gracias a la lucha mancomunada de la comunidad sorda, los docentes oyentes fueron cambiando también su forma de enseñar, abriendo un poco la mentalidad, y en las carreras cambiaron sus planes de estudio, se dieron cuenta de que la lengua de señas es una lengua. Antes no estaba considerada así. Se creía que la única lengua válida era el español, y no es así. Se produjeron cambios mediante las luchas de los docentes oyentes y de la comunidad sorda, y esa unión de las personas oyentes y las sordas trabajando juntas dieron por resultado el bilingüismo. Oficialmente en la ciudad de Buenos Aires en el año 2010. En algunas provincias falta, en otras ya está el método bilingüe. No hay una ley de educación bilingüe, como tampoco hay una ley que reconozca a la lengua de señas de manera oficial en Argentina. El bilingüismo es, primero, poder reflexionar, pensar, poder expresar emociones y sentimientos en lengua de señas. Y usar esta lengua para aprender todas las materias, historia, geografía, narraciones, matemáticas, en lengua de señas. Y después pasar al español escrito desde la lengua de señas y poder tener comprensión del español en lectura y escritura. Y así en los dos idiomas, de ese dos viene la seña de bilingüismo. Yo pienso que eso es lo mejor para los chicos sordos. Pienso que en el futuro mejorará la calidad de vida. Besos, chao. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Esta persona sorda, todo lo que nos contó de la historia de años atrás. No se hablaba lengua de señas en la escuela y de todo el proceso hasta que ahora sí, orgullosamente podemos señar. Le agradecemos mucho a nuestra invitada Silvana. Muchas gracias, Silvana. Y un aplauso para ella.